El desastre de Chernóbil fue un accidente nuclear que tuvo lugar el 26 de abril de 1986 en Ucrania, que en aquel momento era una de tantas repúblicas que formaban la Unión Soviética, y fue el resultado de la combinación de un mal diseño de la central nuclear y los errores producidos por los operarios de la misma, dejando fuera de servicio voluntariamente varios sistemas con el fin de llevar a cabo una prueba de seguridad que provocó una serie de reacciones en cadena que llevó a la destrucción del reactor 4 de la planta en una gran explosión, liberando grandes cantidades de radiación en la atmósfera que a día de hoy continúan siendo letales, por lo que en la actualidad existe una zona de exclusión de 30 kilómetros en torno al lugar del accidente que continúa contaminado por la radiación. La prueba de seguridad llevada a cabo el día del fatídico accidente había sido programado para llevarse a cabo en la tarde del 25 de abril, pero debido a una serie de circunstancias relacionadas con la necesidad de abastecimiento de energía de la ciudad de Kiev, esta se retrasó, pasando la responsabilidad de llevarla a cabo a los operarios del turno de noche, por lo que, en la madrugada del 26, estos procedieron a ejecutar la prueba que había sido retrasada esa misma tarde, provocando de forma inconsciente un sobrecalentamiento del núcleo del reactor 4 del tipo RBMK debido a las fallas de diseño y a los materiales de baja calidad con los que estos habían sido fabricados por los soviéticos, provocando varias explosiones sucesivas que hicieron saltar por los aires la tapa que protegía el reactor, matando a 31 personas y esparciendo por toda la zona fragmentos irradiados del material que protegía el reactor, provocando un incendio y liberando una nube radiactiva que se extendió por buena parte de Europa, llegando incluso a notarse en el continente americano. De la Brigada de Bomberos Paramilitares número 6, el primer equipo que acudió a la zona a sofocar el incendio, ninguno logró sobrevivir debido a los altos niveles de radioactividad recibidos mientras llevaban a cabo su trabajo, ignorando la verdadera envergadura del peligro al que estaban expuestos. Según los estudios más optimistas, es probable que sigamos sufriendo las secuelas de este desastre hasta el año 2065. Inmediatamente después del accidente, el gobierno soviético trató de ocultarlo, consciente de lo mucho que algo así podría perjudicarles políticamente, tratando de controlar la situación de forma interna y mintiendo sobre la gravedad del asunto, con el objetivo desesperado de evitar que trascendiera a la opinión pública la verdadera gravedad del asunto, por lo que el gabinete de crisis formado para gestionar el desastre no tomó la decisión de empezar a evacuar la ciudad de Pripyat, la más cercana a la central, hasta pasadas 36 horas del accidente. Para entonces, buena parte de la población ya había sido afectada por la radiación, sufriendo secuelas de diferente índole que muchos aún continúan sufriendo en la actualidad. En las semanas y meses que siguieron al desastre de Chernóbil, entre 600.000 y 800.000 personas entre ingenieros, bomberos, militares, policías, mineros y personal médico fueron enviados al área alrededor de la central nuclear en un esfuerzo por evitar que el material radioactivo se propagara. Muchos de ellos acudieron al lugar de forma voluntaria, conscientes de la gravedad de la situación a la que se enfrentaban. A estas personas se les conocía como liquidadores y se les otorgó un estatus especial con beneficios como atención médica adicional y remuneraciones económicas por sus servicios, debido al riesgo al que se exponían tratando de frenar el desastre que podría haber matado a millones de personas en toda Europa de no haberse controlado a tiempo. Con el objetivo de valorar los daños de la forma más precisa posible, fueron enviados vuelos de reconocimiento sobre la central con la misión de fotografiar los daños, llegando a la conclusión de que la única manera de frenar la emisión de sustancias radioactivas que llegaban a alcanzar hasta 1000 metros de altitud era lanzando toneladas de arena, plomo, arcilla y boro sobre el bloque del reactor, con el fin de bloquear durante algunos días las emisiones para que los equipos de tierra pudieran trabajar en las labores de contención. Primero con aviones, pero tras resultar inefectivos, se tomó la decisión de utilizar helicópteros que podían mantenerse inmóviles sobre el reactor, acertando en el blanco sin problemas con los materiales lanzados para bloquear las emisiones.
pero con devastadoras consecuencias para sus pilotos, pues la mayoría de ellos, que aunque llevaron trajes protectores, estos no proporcionaron la seguridad necesaria para una operación de dichas características, desarrollaron en los años posteriores diversos cánceres que mermaron su salud considerablemente. Más tarde, entraron en acción los equipos de tierra de liquidadores voluntarios, que debían arrojar escombros desde el techo de uno de los reactores hasta el interior del accidentado, tratando de no sobrepasar los 3 minutos de exposición para evitar recibir dosis letales de radiación. Aún así, se estima que de media cada voluntario recibió dosis de entre 250 y 500, cuando la media soportable para un ser humano es de entre 2 y 5. También resultó admirable la labor de los mineros encargados de cavar un túnel bajo el reactor accidentado, que trabajaron contrarreloj para crear una especie de cortafuegos bajo este que evitara que el núcleo fundido se abriera paso hasta las aguas subterráneas contaminándolas, poniendo en peligro a millones de personas, algo que afortunadamente nunca llegó a ocurrir, pues el núcleo terminó enfriándose por sí solo. A pesar de los sacrificios que aquellos liquidadores llevaron a cabo durante los meses de trabajo tratando de controlar el desastre, muchos de ellos ni siquiera cobraron el pago que el Estado les había prometido por sacrificar sus vidas salvando las de otros. Del total de liquidadores, se estima que unos 60.000 murieron y otros 150.000 enfermaron, desarrollando algún tipo de cáncer, aunque existen discrepancias con las cifras, pues es complicado establecer un número exacto de las víctimas en el accidente nuclear de Chernóbil, ya que este afectó a enormes extensiones de terreno pertenecientes a Ucrania, Bielorrusia y Rusia, extendiéndose la contaminación a miles de kilómetros de distancia. Hay estudios que indican que buena parte de Alemania, Reino Unido, Moldavia, Eslovenia, Suiza, Austria y Eslovaquia también recibieron altas dosis de radiación. Y a niveles mucho más bajos, países como Austria, Finlandia, Suecia y la parte europea de Turquía. Además de afirmar que a causa del accidente se produjo un aumento del 40% de los tumores en Bielorrusia y de otras enfermedades cardiovasculares, así como la muerte de entre 30.000 y 60.000 personas a causa de cánceres en los años sucesivos. Por otra parte, la Asociación Internacional de Médicos para la Prevención de la Guerra Nuclear expresó que hasta el año 2006 habían muerto entre 50.000 y 100.000 de los liquidadores encargados de contener el desastre nuclear que asoló Chernóbil en 1986. De los supervivientes se expuso que más de 600.000 quedaron inválidos, mientras que el Ministerio de Sanidad de Ucrania llegó a testificar que más de 2,4 millones de ucranianos, incluidos 428.000 niños, actualmente sufren de problemas de salud relacionados con la explosión del reactor 4. Para tratar de contener las emisiones de radiación, la central de Chernóbil fue cubierta por un enorme armazón de acero, financiado por diversos países, con el objetivo de garantizar la seguridad de toda Europa. Actualmente, la zona cero está cubierta por un inmenso armazón del tamaño de 4 campos de fútbol, valorado en unos 1.500 millones de euros, aportados por los países vecinos, con la esperanza de contener la radiación el mayor tiempo posible. Valery Legasov, respetado científico soviético y miembro clave de la comisión gubernamental encargada de investigar las causas del accidente, se ahorcó en su apartamento 2 años después de la tragedia, cansado de los efectos de la radiación y del acoso al que fue sometido por parte del gobierno soviético, después de que tratara de señalar los múltiples fallos de seguridad y de diseño de la planta de Chernóbil, dejando su testimonio grabado en una serie de cintas de cassette en las que denunciaba tanto los fallos de diseño como los errores humanos, así como la forma en la que el gobierno soviético trató de ocultar durante años los detalles sobre la tragedia. El accidente de Chernóbil fue el mayor desastre ecológico ocurrido en el siglo XX, que mostró al mundo los fallos y las carencias del régimen soviético, ya herido de muerte, cuya repercusión terminó precipitando su caída de forma inevitable.
Si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros, darle a me gusta, comentar, activar la campanita de notificaciones y por si a alguien le interesa he dejado mis redes sociales, correo electrónico, web, etc. en la descripción. Dicho esto, ya solo queda despedirme hasta la próxima. Adiós.